Buenos días para todos. Hoy vamos a hablar qué es el pecado. Bueno, ¿qué son los pecados? ¿Qué es el pecado? Bueno, el pecado o los pecados son acciones malas cometidas por las personas o es una acción mala que comete una persona, ya sea en hechos o en palabras. Entonces, también es una ofensa. El pecado es una ofensa contra Dios, porque nosotros somos creados por Dios, somos sus criaturas, somos creados por amor. Entonces, teníamos que responder con amor a Dios, porque Dios tiene amor hacia nosotros, ¿verdad? Por eso, todo pecado es una ofensa contra Dios. Y la consecuencia es la ruptura de la persona, es una ruptura, digamos, la consecuencia es una ruptura con Dios, porque la persona al pecar hace un corte, sino mientras el pecado no nos ayuda a comulgar, sino a la comunión con Dios, sino que nos separa de Dios. Digamos que el pecado nos separa de Dios, nos desune. Entonces, ¿qué eso es la consecuencia? La ruptura, la no comunicación, la separación. Entonces, viviendo así en comunidad o en familia, lo que nosotros tenemos que llevar en cuenta la presencia de Dios, que Dios existe entre nosotros, digamos que ñande yara hoy coñan en vive, daya no yepe, digamos que Dios existe entre nosotros aunque no lo vemos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que mantener en cuenta la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque todo pecado directamente ofende a Dios. Podemos citar, por ejemplo, la pereza, la mentira, el falso testimonio, el maltrato hacia el otro, o, o el robo, o la deshonestidad, o la lujuria. Todo pecado ofende a Dios directamente. Nosotros lo que tenemos que llevar en cuenta viviendo en comunidad, viviendo entre nosotros, viviendo en familia, ¿qué tenemos que llevar en cuenta? Llevar en cuenta la presencia de Dios. La persona que ofende y el otro ofendido, si no lleva en cuenta la presencia de Dios, hay una amargura, hay una desilusión, hay una tristeza. Pero lo que nosotros como personas tenemos que llevar en cuenta la presencia de Dios, y todo pecado cometido ofende a Dios, va contra Dios. Entonces, ¿por qué la Virgen María, algunas de las apariciones nos recuerda y nos dijo, no ofendan más a Dios? Dice, no ofendan más a Dios. Nos pidió eso la Virgen María. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llevar en cuenta que Dios existe entre nosotros, que la presencia de Dios está con nosotros y que nuestro corazón, nosotros tenemos que llevar en cuenta que cada acción mala que hacemos o palabras que hacemos malamente, entonces estamos ofendiendo directamente a Dios. Eso nosotros tenemos que llevar en cuenta. Y para que las personas como todos tenemos esa oportunidad de arrepentirnos, de convertirnos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, reconocer, convertirnos y confesar. Y al confesar, enmendar y procurar llevar, interiorizar, trabajar nuestra interioridad para seguir mejorando y para agradar y vivir según la voluntad o según la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque hay oportunidades en esta vida, en el sentido que podemos cambiar, que podemos convertirnos. Y por,
¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que eh, recordar siempre esto, reflexionar nuestros, reflexionar siempre, estar atento a nuestros movimientos interiores, qué es lo que nosotros sentimos, qué es lo que está pasando, y reflexionar la palabra de Dios y orar siempre, rezar siempre a Dios, estar en comunión con Dios, estar continuamente en comunión con Dios para poder también tener la gracia de poder ser perdonado y de poder convertirnos, tener esa gracia de la conversión. Entonces, así nosotros vamos acercando más a Dios y ya no vamos a ofender a Dios. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que llevar en cuenta que nosotros nosotros no solo existimos en nuestra casa, ni no solo nos existimos en la comunidad, no es solamente unas cuantas gente estamos existiendo, existe Dios entre nosotros, existe Dios. Tener en cuenta la presencia de Dios y que todo pecado es una ofensa contra Dios. Recordemos que la Virgen María nos dice, no ofendan más a Dios, que el ser humano o la humanidad o el hombre, las personas, las mujeres, no ofendan más a Dios. Entonces nos pide eso. Entonces significa, así repito otra vez, que tenemos que llevar en cuenta la presencia de Dios en nuestra vida, la presencia de Dios en nuestra comunidad, la presencia de Dios en nuestra familia y tener la humildad de reconocer nuestras equivocaciones, nuestros delitos o nuestros pecados y convertirnos y pedir perdón confesando y llevar en la oración. Y la oración nos ayudará a estar en comunión con Dios y todo este sacramento, el sacramento, toda esa conversión nos va a volver a unir con Dios. Por eso nosotros tenemos que ser una persona, cada persona o cada uno de nosotros tiene que tener siempre, estar en camino, en proceso de conversión, en proceso de querer cambiar y no quedarse con ese hábito, como dice, las malas costumbres, sino las viciosas costumbres tenemos que ir quitando, tenemos que ir sacar de raíz algunas costumbres viciosas. Entonces, pero eso con la ayuda en la oración y siempre acercándonos a la palabra de Dios. Entonces así vamos mejorando y así llevar en cuenta que nuestro Dios y nuestro Padre es lo que nos ama y nos ayuda y tener en cuenta eso siempre en nuestras vidas, su presencia. Bueno, y terminamos esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que Dios nos ayude siempre a mejorar. Amén.